Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien todos. Les mando saludos. Bueno, vamos a ver un tema nuevo que se llama el equivalente de Thevenin. ¿Sí? ¿De qué trata este equivalente? Eh, Puedo tener un circuito complejo como el que se muestra aquí. ¿Sí? Como el que mostramos todo el circuito complejo, todo el circuito grandote. Y el equivalente de Thevenin me va a representar un circuito simplificado. ¿Sí? Como el que vemos aquí. Entonces, prácticamente esta herramienta de análisis me permite pasar de esto a esto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando paso de aquí para acá? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que eh, el análisis, los análisis que necesito hacer, pues son más fáciles, se vuelven sencillos, fáciles de analizar y de obtener, básicamente multiplicaciones y sustituciones, ¿no? Es lo que pasa ahí. ¿Qué pasa acá? Pues el circuito es complejo, ¿no? ¿Sí? Es difícil de analizar, digamos que rec- requerimos resolver sistemas de ecuaciones, que en ocasiones es un poquito tedioso. Eso es lo que sucede, ¿sí? Con este circuito. Ok, ¿qué representa o qué va a representar el circuito equivalente de Thevenin? El circuito equivalente de Thevenin, ¿sí?, me va a representar una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Todo esto que vemos aquí en rojo es lo que me representa todo este circuito en rojo. Si se fijan, no estoy tomando en cuenta la resistencia de R8, ni acá tampoco, ¿no? Entonces, el circuito, ¿por qué? Porque resulta ser que el circuito equivalente es desde el punto de vista de, ¿sí? En este caso, este circuito equivalente de Thevenin es desde el punto de vista de la fuente de la resistencia de R8. Pudo haber sido desde la resistencia R4, R2, R7 o inclusive de I2, I1 y B1, ¿sí? Entonces, y obvio, ¿no? Si es visto desde el punto de vista de otras resistencias, pues pues es obvio que los valores van a cambiar del circuito equivalente, ¿no? Ok, ¿qué es lo que necesito obtener? Pues yo necesito obtener, ¿sí?, VOC y RTH, ¿sí? Que RTH, VOC, ¿qué va a ser? Pues es un circuito abierto. Y SC es la corriente de cortocircuito y BT es la resistencia de Thevenin, ¿no? Entonces, yo necesito obtener dos de estas incógnitas, ¿no? Para obtener el, el circuito equivalente de Thevenin. Con 2 de 3 yo puedo obtener la tercera, ¿no? Y ya tengo las 3 de 3, ¿no? Obtengo el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito y calculo la resistencia de Thevenin. O tengo la corriente de cortocircuito y la resistencia de Thevenin y calculo VOC, ¿no? O así sucesivamente, ¿no? Y pues esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues esto se debe, pues, gracias a la ley de Ohm, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? O sea, que puedo hacer esas combinaciones, ¿no? Para el análisis de este circuito que voy a requerir, ¿sí? Que voy a requerir, perdón. Pues voy a requerir el uso de lo que es el análisis de mañas, nodos, transformación de fuentes o superposición. Cualquiera de estas, ¿sí? Cualquiera de estas técnicas de análisis para obtener, ya sea VOC, el voltaje de circuito abierto, ISC o R, R de Thevenin, ¿no? Cualquiera de estas técnicas para obtener eso, ¿no? Eh, y una vez que obtengo, ya sea VOC, ICC o RTH, yo voy a obtener el circuito equivalente de Thevenin. Hace alusión a una fuente de voltaje en serie con una resistencia, con la resistencia de Thevenin, ¿no? Una vez que yo obtengo este circuito, o el equivalente de Thevenin, yo puedo obtener el equivalente de Norton. O sea, yo puedo tener el equivalente de Norton, pues una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Thevenin, ¿sí? Y pues que también se va a encontrar con la resistencia que estamos analizando, ¿no? Desde la resistencia del punto de vista de, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, y yo puedo pasar de un equivalente a otro,
¿sí? ¿Por qué? Pues hay una dualidad, ¿no? Y esa dualidad se la debemos a la ley de Ohm, básicamente, ¿no? ¿Sí? A la ley de Ohm, ¿no? Em, ¿Qué más les puedo comentar? Cabe comentar que hay tres casos, se llegan a presentar tres casos dentro del equivalente de Thevenin. Un caso viene siendo donde hay puras fuentes dependientes, ¿sí? Como estos que están aquí. Ese es un caso. Otro caso se presenta cuando hay fuentes tanto dependientes como independientes. Y hay un tercer caso, que es un caso un poquito más, no complicado, ¿sí? Se nos requiere un poquito más análisis, donde solamente hay puras fuentes dependientes, ¿no? No hay ninguna fuente independiente. Hay fuentes dependientes y resistencias, ¿no? Esos son los tres casos, ¿no? Que se llegan a presentar eh, en, digamos, en la técnica o en análisis, o el análisis de los circuitos utilizando el equivalente de Thevenin, ¿no? Bueno, mi parte es todo y continuamos con los ejercicios, ¿no? Saludos y que se encuentren muy bien.